Vamos al libro de Éxodo. Recuerden, estamos en esta travesía a través del libro de Éxodo, viendo cómo Dios no solamente saca a un pueblo de la esclavitud, sino saca la esclavitud de sus corazones, de su mente. Y hoy hemos estado estas últimas semanas en el capítulo 20 hablando de cada uno de los mandamientos. Ya estuvimos hablando de la importancia de poder enseñarlos, de caminar en ellos. Y el mandamiento que vamos a ver el día de hoy, a diferencia de otros, que digo, sabemos que lo que diga la sociedad nos da igual, ¿no? Pero digo, a diferencia de otros mandamientos, como por ejemplo la gente dice, sí, pues estoy de acuerdo con el no matarás, estoy pues muy de acuerdo. Estoy de acuerdo también con el no decir mentiras. Incluso eso de tener un día de descanso, pues suena bastante bien. Pero cuando llegamos a el día de hoy, que es no cometerás adulterio o no adulterarás, pues muchas personas dicen, eso como que ya no es tan de hoy. Eso ya no tiene tanto que ver con la realidad en la que estamos viviendo y tristemente muchos creyentes también. Ahora, este mandamiento, como el de la semana pasada, tiene muchas implicaciones. La verdad, el de la semana pasada a mí me gustó mucho poder explicarlo y poder estudiarlo cuando dijimos no matarás, y que pudimos ver no solamente los aspectos físicos, sino espirituales detrás de este mandamiento. Y ahora que nosotros estamos hablando de no cometerás adulterio, tenemos también que recordar que Jesucristo habló de una parte física que existe y que es mala, pero también una parte espiritual en la que no muchos ponen atención. Entonces, te pido que aunque hoy estés cansado, sé que fue un día largo de trabajo, podamos poner mucha atención porque es un mandamiento importante, es un aspecto importante para todos nosotros, para los jóvenes, y creo que para muchos jóvenes esto no es muy claro. Entonces, si tienes hijos jóvenes, amigos, primos, sobrinos, lo que sea, te animaría a que pusieras mucha atención el día de hoy, que pudieras seguirme lo más despierto que pudiera ser, ¿sale? Entonces, vamos a el capítulo 20 y nuevamente vamos a pedirle a Dios sabiduría. Padre, estamos delante de ti nuevamente, abriendo tu palabra que es vida. Te rogamos que tú nos transformes por ella, Dios, santifícanos, muestra a nosotros si hay camino de perversidad, Dios, transfórmanos y ayúdanos a poner atención, Padre, a lo que tienes preparado para nosotros, para que podamos caminar como te agrada, Padre bendito. Amén. Sale, hermanos. Pues estamos en el mandamiento que dice no cometerás adulterio, versículo 14. Dice, no cometerás adulterio. Ahora, este mandamiento tiene que ver directamente con las relaciones dentro del matrimonio. Ahora, quiero que podamos notar que ahorita en lo que vamos a estar hablando de esto, no vamos a limitarnos a el aspecto del adulterio, sino tiene que ver con inmoralidad y con fornicación. Pero dice, no cometerás adulterio. ¿Qué es el adulterio? El tener una relación afectiva, sexual, fuera del matrimonio o aparte del matrimonio. Entonces, necesitamos recordar lo siguiente. Cuando Dios da este mandamiento, vamos a leer Génesis para que podamos recordar. Vamos a Génesis capítulo 2, porque quiero que hoy nos pueda quedar muy claro. Génesis capítulo 2. Dice, entonces Jehová, versículo 21, hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla de Jehová, que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque el varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Vamos ahora a Proverbios capítulo 6. Dice versículo 23, 6:23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida
las reprensiones que te instruyen. Entonces, estamos viendo este mandamiento y aquí dice que el mandamiento es lámpara. No tiene el propósito simplemente de reprimir los deseos más básicos del ser humano, sino es lámpara. Y la enseñanza es luz y el camino de vida, las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer o hombre, de la blandura de la lengua de la mujer extraña u hombre. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan. Y la mujer caza la preciosa alma del varón. Vamos a saltar ahorita hasta el versículo 32 y ahorita vamos a regresar nuevamente al 23. ¿Lo puede leer alguien? Entonces aquí nos dice algo. La palabra corromper es destruir. El adulterio, más que producir embarazos indeseados, romper matrimonios, enfermedades de transmisión sexual, ese no es realmente el problema bíblico detrás del adulterio. El problema bíblico detrás del adulterio es la destrucción del alma. Y esto es algo que debemos de entender muy bien. El problema es la destrucción del alma. Porque las relaciones sexuales entre pareja, a pesar de que sí tienen el propósito de la reproducción, sí tienen el propósito de la recreación, uno de los propósitos fundamentales de las relaciones entre pareja es la unidad. Lo acabamos de leer en Génesis. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, lo que producen las relaciones sexuales dentro de la pareja es la unidad. Muchos tienen este conflicto. Es que como no estamos muy unidos, por eso no estamos teniendo relaciones. Hermano, hermana, es al revés. Las relaciones producen unidad dentro del matrimonio. No es lo único, no es lo más importante, pero es uno de sus propósitos fundamentales. Ahora, bueno, eso es para otra ocasión. Pero sabiendo que lo que producen o deben de producir es unidad, el adulterio lo que produce es la destrucción del alma. ¿Por qué eso es tan grave? Bueno, quiero que puedas ver que a diferencia, por ejemplo, uno de los pretextos que muchos ponen, que al provenir de los animales tenemos o seguimos teniendo algunos deseos todavía primitivos, a diferencia de los animales que ellos no van a ser salvos, Dios no vino a salvarlos, los vimos el domingo. Todo ese rollo de que tienen alma, no lo sabemos, pero no es ellos. Pero a diferencia de ellos, nosotros sí tenemos un alma, un espíritu. Y lo que hace el adulterio es que la destruye, ¿sale? Entonces, las relaciones dentro del matrimonio unen y fuera del matrimonio destruyen el alma. ¿Cómo es que sucede esto? Aquí dice, se unirá a su mujer y será una sola carne. Cuando nosotros leemos este capítulo, este versículo en el original dice que Dios los llamó Adán. No dice Adanes, sino dice Adán. O sea, habló como en singular de ellos, porque son una sola carne. Entonces, cuando ellos se unieron en matrimonio y tuvieron relaciones, se hicieron una sola carne. Bueno, ellos eran una sola carne. Y cuando una sola carne son dos personas diferentes, se entiende muy bien con esta analogía de los vasos. Tenemos dos vasos, uno de color amarillo, uno de color rojo. Es más, si quieren uno rojo y uno azul, para que lo entendamos. Lo mezclamos y hacen como un moradito. Y ahí está una sola carne. Pero si ese moradito va y se mezcla con un amarillo, a ese amarillo le estás echando algo del rojo y algo del azul. Y si ese amarillo va y se mezcla con un verde, le estás echando algo del rojo, del azul y del amarillo. Entonces estás destruyendo, estás trayendo de otras personas y estás destruyendo lo que debía de ser una sola unidad. Y ese es el problema. Y ese es el conflicto. Ahora, vamos a volver a leer Proverbios capítulo 6. Dice que el que comete adulterio es una persona falta de entendimiento. Entonces, queridos hermanos, tenemos que entender que lo que descubre el adulterio del creyente
es la falta de entendimiento. Segunda, lo que descubre es falta de entendimiento. Lo que produce es destrucción del alma. Ahora, hasta este punto, más adelante vamos a hablar de otra cosa, pero hasta este punto, este proceso es inevitable e irreversible. Hasta este punto. ¿Por qué? Porque sí o sí destruye el alma. ¿Por qué? Porque traes o traerás de una persona, o más bien de otra persona, a tu matrimonio. Y inevitablemente sucede esto, porque cuando hay adulterio, siempre la otra persona va a decir, ¿y qué es lo que él hacía con ella o ella hacía con él? Y empiezas a traer de otra persona al matrimonio. Entonces, esto, como les decía, es inevitable e irreversible. ¿Por qué? Porque siempre va a estar latente ese recuerdo, a pesar de que haya perdón. Mas el que comete adulterio es falta de entendimiento, corrompe su alma el que te lo hace. Entonces, recuerda, el problema no es un problema de una mala planeación de reproducción o las enfermedades de transmisión sexual. El problema es la destrucción del alma. Es el problema fundamental del adulterio. Entonces, vamos a regresar nuevamente al versículo 23. Por eso el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Por eso es importante que esto te sirva ¿para qué? Para que te guarde de la mala mujer o del mal hombre, de la blandura de la lengua de la mujer extraña, aquellas palabras que te seducen, que te atraen, para que no codicies su hermosura en su corazón. Y esto lo vamos a retomar en una semana cuando estemos hablando de no codiciarás. Ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, a algo que simplemente se disfruta un momento y se desecha después. ¿Puede leer alguien el versículo 26 nuevamente? La preciosa alma del varón o de la mujer. ¿Te has dado cuenta? Esta palabra cuando la estaba leyendo me interesó mucho porque es la palabra preciosa, valiosa, importante, alma del varón. ¿Te has puesto o has considerado que siempre personas que tenían un futuro en el Señor como prominente caen en inmoralidad? Es algo bastante común. ¿Por qué? Dice, la mujer caza la valiosa, la preciosa alma del varón. Esto es una de las herramientas que utiliza el enemigo. Para aquellos creyentes que están buscando a Dios, esta es una de las tentaciones que usa frecuentemente. Por eso tenemos que estar teniendo muy en cuenta que destruye el alma y que es una herramienta grande que utiliza el enemigo, porque sabe que muchos pueden caer. ¿Tomará el hombre fuego en sus senos sin que sus vestidos ardan? Por supuesto que no. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Por supuesto que no. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tiene en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Vamos a Proverbios capítulo 5. Vamos a regresarnos. Bueno, antes de ir ahí, vamos a empezar a leer a partir del versículo 7, pero vamos a el libro de Mateo, Mateo 5. Oíste que fue dicho, y ellos lo sabían bien, ahorita lo estamos escuchando también nosotros. No cometerás adulterio. ¿Por qué? Porque destruye el alma. Entonces dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que este mandamiento va mucho más allá y que está relacionado con la codicia. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues es mejor pero mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces, Jesucristo, hablando de este mandamiento y de esto que estamos leyendo,
vemos que lo que evidencia es falta de entendimiento. Lo que produce es corromper o destruir el alma del que lo hace. Y versículo 33 vamos a regresar tanto al 6:33. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Y otra de las cosas que produce es vergüenza. Entonces es una destrucción del alma, pero también de la reputación de el que tal hace. Encontrará vergüenza. Entonces dice, y afrenta que nunca será borrada. Ahora, aquí tenemos que considerar lo siguiente. Dios puede y perdona cosas. Los hombres pueden y perdonan cosas, pero el enemigo de tu alma te lo va a recordar cada día, mañana, tarde y noche. Y por eso dice, su afrenta nunca será borrada, porque te la va a recordar cada vez que pueda. Entonces, vemos qué es lo que produce. Jesucristo, hablando acerca del adulterio, les dice, ¿oyeron esto? Ustedes saben que había un reglamento, un mandamiento relacionado con esta conducta física, pero yo les digo que es mucho más allá. Dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces describe y abre la posibilidad de estar cometiendo adulterio sin tener o caer en el acto físico. Ahora, esto lo leemos porque tenemos que entender que el adulterio o la inmoralidad no únicamente tiene que ver con personas físicas, sino aquí puede y entra muy bien todos estos aspectos relacionados con la pornografía y la inmoralidad. Estaba leyendo estas estadísticas, se las estaba contando a mi esposa hoy, que la verdad me pareció a mí sorprendente, porque son estadísticas de este año. Recuerdo que hace como 1 o 2 años leí estas estadísticas porque vi otro estudio, y en esa época, la primera ocasión que los niños en México tenían como relación con la pornografía eran entre los 10 y 12 años. Ahorita ha descendido hasta los 6 y 7 años la primera ocasión que ellos tienen como ese acercamiento. ¿Por qué? Porque a diferencia de muchos años anteriores, en donde los dispositivos a través de los cuales se consultaba eran las computadoras, ahora el 97% de las consultas son a través de celulares. Y si tú le das a tu hijo un celular con internet, puede tener acceso sin querer buscarlo. ¿Por qué? Porque los sitios son gratis y están buscando clientes. Entonces, sea a través de las descargas de juegos, de sitios de juegos, de cosas así, pueden encontrarse los jóvenes, los niños, todos este tipo de links hacia esas páginas. Eso es uno de los ríos. Ahora, lo otro es que México pasó en un año de ser el 9º país que más consume pornografía al 6º. O sea, en un año subió o bajó, no sé cómo decirlo, 2 lugares. Ahora, también esto de la pornografía ya no es cuestión de hombres. Este año las estadísticas dicen que el total de las consultas, mitad son de hombres y mitad son de mujeres. Entonces es un problema que ha crecido como enormemente. ¿Por qué? Porque si bien la pandemia lo que hizo es eliminar o separar o aislar un poco a los seres humanos y que no tuvieran una interacción física cercana, eso no limita el pecado. Y ese es al punto al que quiero ir. Muchos, por el miedo a las consecuencias, por la falta de valor para pecar, y no lo estoy incitando, no cometen adulterio, porque dicen, es que, ¿cómo? Pero eso nunca ha sido una limitación para el corazón humano, porque no se limita al acto físico, sino tiene que ver con algo en nuestro corazón. Ahora, tampoco tiene que ver únicamente con el pensamiento que Satanás puede traer a nuestras mentes de todos, ni siquiera a las miradas, sino a la consideración y a la cavilación que traemos en nuestro corazón, producto de esos pensamientos que trae Satanás y esas miradas que pueden llegar a suceder. Es cuando empezamos a considerarlo. Entonces,
Vamos al capítulo 5. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. Entonces, Proverbios aquí nos dice una de las primeras acciones a tomar: alejarse completamente de cualquier insinuación o probabilidad de caer en adulterio o fornicación o inmoralidad. ¿Cómo? Si entendemos primero que todos, por ser seres humanos, tenemos una tendencia, una posibilidad de caer, entonces tenemos que alejarnos lo más posible de esas oportunidades. Cada uno tendrá que saber y conocer que para él o ella es una oportunidad. Entonces, apartarnos. ¿Por qué? Versículo 9 dice: para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. Entonces, no, se fue. ¿Por qué? Porque cuando el individuo cae en este pecado del adulterio, lo que sucede es que cede parte de su libertad a terceros, sea por el chisme, sea por el compromiso que ahora tiene porque hubieron hijos o cosas de por medio, y ahora aquello que era perteneciente de una sola pareja, de una unidad, ahora le pertenece a muchos. Y aquí identifica a esas personas, dice, y tus años al cruel. ¿Por qué? Porque si bien hay personas que cometen adulterio por simplemente, bueno, no simplemente por pasión, hay personas que también incitan a otros a caer en adulterio por odio, por venganza, por cualquier otra cosa, simplemente por quebrantar matrimonios. Y entonces tú, al caer en esto, estás cediendo esa libertad a personas crueles, que si pueden, no solamente van a quitar tu honor, sino hasta lo último que puedan. Entonces, vemos que el problema es mucho más grande. Digo, el más grande es la destrucción del alma. La siguiente, el quebrantamiento de la unidad que hay en el matrimonio. El dar tus años y aquí tu reputación al cruel. Versículo 10. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño, y más al final. Entonces, esto es lo que sucede para muchos hombres y mujeres por caer en adulterio. Mujeres han tenido que dejar a sus hijos, han tenido que dejar a su matrimonio, su vida, ministerio. ¿Por qué? Porque la palabra aquí lo dice: extraños van a saciarse de tu fuerza, de ese momento, de lo que tú tenías con otra persona. Y en hombres es lo mismo. Ahora tienen que dividir lo que tenían, no solo para esta familia, sino para otra familia, y así. Entonces, no solamente destruye el alma, destruye la unidad, sino que quita tu honor, quita tu libertad, tu fuerza y tus posesiones, tu trabajo. Y dice, y tus trabajos estén en casa del extraño. Y lo que sucede en muchas de estas circunstancias es que no simplemente es como otra familia, sino la familia de esa otra familia se ven beneficiados ahora. O sea, se hace un relajo. Y aquellos que cayeron ahora tienen responsabilidad con su esposa, con la otra mujer, con los cuñados de la otra mujer, y vuelves esclavo. Después dice, y este versículo es bastante triste ver cómo lo describe aquí, y gimas al final, llegues al punto de la desesperación. Entonces vemos que otra de las cosas que produce es la destrucción de la paz. Siendo que como creyentes somos llamados a vivir en paz y podemos vivir en paz, ya no vivamos en paz. Cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, podrás decir, ay pastor, esto se escucha ya muy fatalista.
Pero yo he hablado con muchos matrimonios y he visto esto. Muchos que ya no quiero vivir, ya. Y esto es algo cierto, que lo que buscan ya es simplemente que se acabe todo. Versículo 12, y digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. Entonces, aquí lo que estamos viendo es esta reflexión, que como dice al principio, bueno, en el capítulo 6, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida a las reprensiones que te instruyen. Este mandamiento Dios lo diseñó con el propósito de protegernos, de proteger aquello que era para gozarnos, para disfrutar, para reproducción, para crear unidad en un momento, en un lugar que es el matrimonio. Y Dios sabía y sabe lo caótico y destructivo que es cuando esto se lleva fuera del matrimonio. Es sumamente destructivo. Entonces, aquí cuando leemos este proverbio dice, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué deseché la reprensión? Y tarde o temprano aquellos que caen en esto llegan a esa conclusión. Ahora, a ver, no sé si lo traigo por acá, no creo que lo dejé ahí. Estaba leyendo tanto las relaciones como fuera del matrimonio, como el mirar pornografía produce circunstancias a nivel físico e intelectual. Y me llama mucho la atención una que decía que reduce la corteza frontal y eso desencadena falta de atención, falta de conexiones entre las neuronas, o sea, que te hace tonto, falta de, bueno, ansiedad, y esto muy similar por ejemplo, a los que consumen drogas, es la incapacidad de tener decisión de trabajar. ¿Cómo se dice? Ahí se me fue la palabra. Pero bueno, no quieren trabajar, no quieren hacer las cosas. Entonces, una reducción de la productividad, entre muchas otras cosas. Ahora, estaba leyendo otro estudio de ese estudio decía lo siguiente, que a lo largo de la historia, todas las culturas, sin excepción, han cubierto las partes reproductorias del ser humano. Todas. Con trapos, con troncos, con lo que sea, pero siempre se han cubierto. Porque en todos los seres humanos siempre hay esta percepción de que estas partes necesitan, requieren o exigen privacidad. Y para que haya intimidad debe de haber siempre privacidad. Y cuando un hombre y una mujer ven allanada esa privacidad a través del adulterio, es difícil que vuelva a haber intimidad. Entonces, esto es otra de las causas que puede producir. También otro estudio decía que también a lo largo de la historia se ha notado que casi cerca siempre de la destrucción de las grandes sociedades había grandes índices de inmoralidad. Está íntimamente relacionado. La tasa alta de inmoralidad con la caída de las grandes naciones. Entonces, vemos que produce bastantes cosas y al final, cuando digas, ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. ¿Te acuerdas quién escribe Proverbios? Un hombre que sabía del tema. Y que el que llega a este punto, y todos recordamos su récord, 1000, bueno, sí podríamos decir un récord, pero 1000 esposas. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y la congregación. Y por eso, él aconseja y dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Entonces,
Este versículo describe que, y habla de esa energía o fuerza energía sexual que tiene el ser humano. Dice, esto se va a derramar por las calles, es decir, va a ser de dominio público. Recuerda, vamos a Corintios capítulo 7, 1 Corintios capítulo 7, versículo 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La palabra que encontramos aquí, recuerden, es el debido bien. Cumpla el marido el debido bien con su mujer y la mujer el debido bien con su marido. Entonces, esta energía, esta capacidad que aquí nos describe, se va a derramar, va a ser como de dominio de los demás. No, esto le pertenece exclusivamente a tu pareja. Entonces, hablando de el no adulterarás, tenemos que saber que esta parte, esta área sexual, le pertenece exclusivamente a nuestra pareja. Y por eso aquí nos dice, ¿cómo es que vas a estar dando lo que le pertenece a alguien, lo que le pertenece a una sola persona? Es a tu pareja. Dice, sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Entonces, este versículo nos ayuda a entender que el problema con el adulterio no es la parte sexual en sí, sino que la parte sexual sea fuera del matrimonio, porque esto es bueno, es puro, es como Dios lo diseñó dentro del matrimonio, y no únicamente con fines reproductivos, sino también de recreación, sea para ti solo, no para los extraños, sea bendito tu manantial, alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Y el problema, en este caso, el problema de la pornografía es que dice, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Es que las personas que la consultan, que la ven, lo que están haciendo es buscar satisfacción no en su esposo o su esposa, sino en otras personas. Y otro de las afectaciones que los psicólogos hablan que esto produce es una desproporción y se desvirtúa el acto sexual normal. Entonces, muchos de los jóvenes, muchas de las personas que tienen esta práctica quieren traer eso que ven al matrimonio, que son pues cosas que no son naturales, normales, y ya no encuentran satisfacción, como dice la palabra, en su pareja. Y en su amor, recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Es pregunta. Versículo 21, ¿lo puede leer alguien? Entonces, nos dice el versículo 21, y si te faltaban motivos para no hacerlo, creo que este es un buen motivo, que va a quitar toda intención, o debería quitar toda intención. Nos acaba de escribir todo lo que produce. Ahora, como te decía, por si no era suficiente, dice que los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. Y la palabra dice, y Él considera todas sus veras, es decir, que Él está viéndonos de una manera reflexiva y como muy atento, como, ¿qué está haciendo? Y digo, si tenías ganas de hacer algo malo, con el hecho de que entender que Dios está como, ¿qué es eso que está haciendo? Considerando tus caminos, viendo. Ahora, no solamente es Dios, sino recuerda que también los ángeles están viendo. Dice que son, no iba a decir público, pero no público, es testigos de lo que hacemos. Entonces, no solamente está Dios, sino los ángeles como, sí es cierto, este cuate, ¿qué onda esta cuata? ¿Qué onda con esto? Está Dios y están los ángeles. Y no solamente eso, sino Hebreos nos dice que tenemos en derredor nuestra una grande nube de testigos. Entonces tu abuelita que recibió al Señor está también viéndote y como, ¿qué onda con mi nietecito? Mi nietecita, o sea, Dios, los ángeles y una gran nube de testigos te están viendo. Entonces, esto no es algo
que pasa desapercibido o que Dios no sepa. Y el problema con muchos de los pecados relacionados con la inmoralidad sexual es que en algunos casos parecieran pasar desapercibidos. Pero es algo que Dios está observando en todo tiempo, que Dios sí sabe. Y recuerda que Él no puede ser engañado. Nosotros sí, las otras personas también, pero Dios no. Entonces, Él está considerando esto, está viendo los caminos del hombre. Versículo 22. ¿Lo puede leer alguien? Entonces, recuerda, cuando estamos leyendo esto y vemos la destrucción del alma, la destrucción de la familia, el honor, podríamos llegar a tener el mal entendimiento de que Dios me va a castigar, pero no es así, porque sobre su cruz Él perdonó nuestros pecados. Pero lo que dice este versículo en cuanto a este pecado en particular es que prenderá al impío sus propias iniquidades. Este pecado, esta conducta, trae consigo consecuencias que a lo mejor no es de la mejor explicación, pero que no tienen nada que ver con la obra divina en el momento. Son consecuencias, es decir, este pecado en sí trae consecuencias, así como el temor lleva en sí castigo, el adulterio lleva en sí este mismo castigo, lo trae, lo incluye. Entonces, junto con la satisfacción momentánea y temporal, el paquete incluye destrucción del alma, destrucción del honor y todo lo que acabamos de ver. Por eso, muchas personas llegan a estos problemas porque dicen, es que yo ya recibí al Señor, ¿por qué este tipo de cosas no se quitan? Porque muchas de ellas son consecuencias naturales de lo que has hecho. Por eso tenemos que tener mucho cuidado como creyentes lo que estamos viendo, considerando, si estamos escuchando a la tentación, si le estamos dando lugar en nuestro corazón, en nuestra mente, porque esto trae consecuencias, como les decía al principio, inevitables y en algunos casos permanentes. Y que Dios, por favor, perdóname. Sí te perdono, claro que sí, pero has hecho algo y tú solito buscaste ese camino y esas consecuencias las has traído tú solo a ti. Y hay cosas como, por ejemplo, cuando hay el nacimiento de un hijo, el quebrantamiento de un matrimonio, en el que Dios perdona, pero no puede desaparecer un niño. Ahí está. Entonces, por eso dice, prenderá al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas que su propio pecado diseñó y enredó alrededor de sí. Él morirá por falta de su corrección y errará por lo inmenso de su locura. Escucha esto otra vez. Él morirá por la falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Habla de dos condiciones. Una, la falta de corrección puede llevar a esto. Si tenemos hijos, jóvenes o entre nosotros mismos y vemos una actitud que no es correcta, es por eso la importancia de la corrección acerca de esto. ¡Hey, ten cuidado! ¿Qué estás haciendo? Estorbemos a los jóvenes, estorbémonos entre nosotros para el pecado, porque morirá por falta de corrección. Y como no queremos la muerte de ninguno de nuestros hermanos, hay que estorbarles para que no falte la corrección. Y por otro, el que cae en errar, en el error, es por la locura de ver todo esto y decir, pues me la voy a jugar, igual y no me pasa. No, por supuesto que pasa. Y siempre va a traer una consecuencia. Recuerda, todo lo que siembras cosechas. Ahora, por supuesto, vamos a Hebreos y escuchemos esto, es importante. Dios puede y quiere transformar vidas. Cuando nosotros vivimos en esto antes de Cristo, cuando nosotros vivimos esto antes de Cristo y venimos al nuevo nacimiento, somos bautizados, buenas noticias. Ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Y eso es algo completamente liberador.
Pero el problema para muchos es decir, oye pastor, pero es que yo estuve involucrado en algo de esto dentro de el cristianismo. Vamos a ver qué dice la escritura. Vamos a Hebreos capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 7, no desde el 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia. Entonces, esto es lo que produce, ya lo leímos, consecuencias horribles. Pero tenemos que saber que Dios también esto lo pagó en su cruz y que Él puede transformar vidas, y que Él puede perdonar y transformar corazones y cambiar mentes y todo eso. ¿Qué es lo que nos dice? Acérquense a mí con un corazón puro, con un corazón sincero. Yo puedo cambiarte y eso es algo que debemos de entender y algo que debemos de hablar a los jóvenes, debemos repetirnos a nosotros. Hay muchos matrimonios el día de hoy, hay muchos jóvenes involucrados en inmoralidad. Es algo tristemente que se ha hecho muy común dentro de la iglesia. No es algo que se debe de justificar, es algo que se debe de estorbar, es algo que se debe de corregir, pero es algo que Dios puede perdonar. Y no olvidemos eso. Es algo que Dios también puede perdonar y puede cambiar. Entonces dice, acerquémonos con plena certidumbre de fe, creyendo que Dios puede cambiarnos. Con sinceridad, versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero y plena certidumbre, purificados los corazones de mala conciencia. Y uno dice, bueno, sí, pero hice cosas que no estaban bien y me siento mal delante de Dios. Físicamente hay consecuencias. Mira lo que dice después. Lavados los cuerpos con agua pura. Entonces Dios no únicamente puede perdonar las cosas a un nivel, vamos a decir, espiritual y de mente, sino también nuestros cuerpos. Puede transformarlos, puede someterlos. Les decía, y luego repetí un chorro de veces, pero nuevamente, Eva, cuando nosotros estudiamos los libros que son después del exilio, encontramos 3 libros. Encontramos a Esdras, encontramos a Nehemías y encontramos el libro de Esther. El libro de Esdras trata con la reconstrucción del templo. Es ese nuevo corazón, trayéndolo a nuestra vida, es el nuevo corazón, cuando Dios nos transforma. El libro de Nehemías es la reconstrucción de la muralla. Entonces tenemos un corazón transformado, pero porque no hay una voluntad sometida a Dios, seguimos nuevamente cayendo en el pecado. Necesita nuestro corazón ser transformado y nuestra voluntad, siguiente paso, ser doblegada a Cristo. Entonces ya tenemos un corazón transformado y una voluntad doblegada. Llegamos al libro de Esther, que habla acerca de la salvación física del cuerpo, del pueblo. Y eso describe el cuerpo físico, cuando el corazón ha sido transformado. Cuando nuestra voluntad está sometida, nuestro cuerpo también puede ser sometido a Cristo y refrenado del pecado. Entonces esto es algo importante entender, porque muchos que estamos en la congregación hemos sido transformados, nuestro corazón le pertenece a Cristo, nuestra vida le pertenece a Cristo, pero porque nuestra voluntad no ha sido sometida, seguimos batallando. Necesitamos que nuestra voluntad sea sometida. No lo puedes hacer por los demás, eso es algo entre cada individuo y Dios. Y una vez que esa voluntad sea sometida, entonces el cuerpo mismo también puede ser sometido a Cristo. Pero es algo que llamamos santificación, que Dios va a hacer y está haciendo, y tengo fe que va a hacer en cada uno de nosotros porque lo dice su palabra.
No es algo como que, ay, pues cuando ya tenga unos 70. No, es algo que puedes vivir el día de hoy. Pero necesitas someter tu voluntad a Dios, decir, Dios, quiero hacerlo. Recuerda, hemos hablado mucho de la decisión. Todo tiene que ver con una decisión. ¿Cómo es que algunos pueden tener la capacidad para decir, voy a hacer ejercicio? Y de un día para otro se inscriben al gimnasio y tienen 2 años yendo al gimnasio sin traba, ¿no? Y dices, órale. Pero ¿por qué tenemos la voluntad para ir a hacer ejercicio, pero para no para someternos en este aspecto? ¿Por qué? Porque no has doblegado tu voluntad a Dios. Quieres el ejercicio, pero no quieres lo otro. Y es como eso, acercarnos a Dios, acercarnos a su palabra, guardar sus dichos en nuestro corazón y refrenarnos del pecado. Dios puede perdonar, Dios puede transformar. Pero recuerda, si nosotros teniendo esta oportunidad, la rechazamos y caminamos en pecado, bueno, acabamos de leer Proverbios. Y eso es lo que podemos esperar en nuestro caminar, incluso como creyentes. Y recuerda lo triste de los pecados, del pecado de quebrantar la ley. Ahorita espero que te hayas dado cuenta de algunas cosas, es que están ligados. El quebrantar el no adulterarás, quebrantas el no codiciarás. El quebrantar el adulterar, y eso lo estaba esperando para el último, pero cuando tenemos, también tiene que ver con no robarás, porque estás robando algo que no te pertenece, el hombre o la mujer de tu prójimo. Entonces, quebrantas uno y quebrantas muchos otros. Todos están unidos y tiene que ver esto con idolatría y tiene que ver con el temor a Jehová y tiene que ver con el honrar a los padres. Quebrantas todo. Entonces necesitamos tener en cuenta que el no adulterar no únicamente es el aspecto físico, sino tiene también que ver con el de la mente y el corazón, y que el problema fundamental es la destrucción del alma, el quebrantamiento de la unidad. Ahora, nada más eso lo dejo para reflexionar. Cuando leímos Corintios, hablando de la idolatría, dice, cuando te unes a una ramera, te haces uno con ella. ¿Cómo es que vas a ser partícipe de eso a Cristo? Vas a unir tus miembros a la ramera y después a Cristo. Y llevar o unir a Cristo en esto. Entonces quiero que pienses que esto es mucho más profundo, el aspecto sexual, porque hay una unidad. Y cuando la unidad incluso es con alguien que no tiene que ver con Cristo, y el tú estar uniendo a Cristo, estás unido a Cristo, estás haciéndolo partícipe de esta unidad, y es algo bastante raro. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu palabra, gracias porque nos adviertes por amor, porque sabes lo destructivo que es el pecado y las horribles consecuencias que esto acarrea. Dios, pues nos pusimos a cuentas al principio de Dios y sabemos que ninguno de nosotros estamos exentos de esta tentación. Queremos rogarte que nos ayudes a caminar en integridad delante de ti, Padre. Y como también dice tu palabra, que si nuestro ojo no es ocasión de caer, Padre, te ruego que hables a cada uno de nosotros si hemos estado dando oportunidades o abriendo puertas para esta tentación, y que podamos ser sabios y diligentes al cerrar toda puerta y apartarnos de cada oportunidad. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.